Bueno, vamos a empezar hoy con esta clase que nos quedó pendiente el trabajo con uno de los cuentos de Úrsula, Las costumbres de las montañas. Les volví a traer para que recuerden el momento en que se publica en 1996, que es un cuento premiado que salió primero en un texto, en una revista especializada de ciencia ficción, después fue recopilado en un libro que se llama El cumpleaños del mundo y otros relatos. Voy a empezar un poquito con esta constante que inicié la clase pasada de ver un poco la problemática de, de los géneros, ¿no? De las distintas maneras que se podría llegar a leer el texto en función de distintos modelos de géneros. Como pasa con el día anterior a la Revolución, Las costumbres de las montañas también en principio podría ser leído como ficción realista. No tanto, tal vez, llama más la atención por ahí desde un primer momento como un mundo alternativo. Bueno, y justamente como lo hicimos con los otros cuentos, los elementos que nos señalan hacia la construcción de un mundo alternativo son los nombres propios, los nombres de lugares, de personas, estos animales a cuya explotación se ocupan los protagonistas, que son los llamas, y los llamas de las montañas, que tienen el nombre específico de Arius. El cuento transcurre en un planeta que se llama O, y sus pobladores se llaman a sí mismos los Ki-O. Y dentro de esta eh, institución matrimonial específica, que es el Sedoretu, que es otra palabra que también nos indica la construcción de un mundo alternativo, eh, los padres que no son padres biológicos de una persona son llamados otra madre y otro padre. Ahora bien, como hicimos también con los otros cuentos, si nosotros analizamos este texto dentro del corpus de Úrsula, vamos a ver que forma parte de lo que podríamos llamar un tríptico de historias que transcurren en el mismo planeta, en O. La primera que se publicó fue un cuento que la primera vez apareció con el título de otra historia en la revista Tomorrow Speculative Magazine en el año 94, pero después, a partir de que se publicó en una colección de relatos que se llama Un pescador del mar interior, Le Guin lo rebautizó justamente con ese nombre, Un pescador del mar interior, y de ahí en adelante, todas las veces que se lo volvió a reeditar, se lo hizo con ese nombre. En el mismo año, en 1994, ella publicó en Amazing Stories otro cuento que transcurre en O, en el planeta O, que se llama Amor no escogido. Y de esta manera, Le Guin está, digamos, creando esta trilogía donde en Un pescador del mar interior, el foco está puesto en un personaje cuya historia de amor principal es una historia de amor heterosexual. En el cuento que leemos hoy, las protagonistas están enfocadas sobre todo en su relación lésbica. Y en Amor no escogido se trata de una pareja gay, la que, digamos, lleva el peso de la narración. Entonces, bueno, estas tres historias tienen estos elementos en común y las podemos colocar dentro del universo jainita del que yo les hablaba el viernes, porque además de aparecer el planeta O y el planeta Jain, que están a una distancia de 4 años luz el uno del otro y que han tenido relaciones comerciales y distintos tipos de intercambio, incluso desde antes de que existieran los viajes casi a la velocidad de la luz, o sea que son planetas vecinos, podríamos decir, pero además en estos tres cuentos eh, se produce una ligazón, como yo les decía, por eh, transcurrir todos en el mismo planeta, con la misma cultura, que hace que los podamos colocar en el universo jainita, porque en Un pescador del mar interior, además, aparecen elementos científico-tecnológicos que están en otras historias de Úrsula. Por ejemplo, el ansible, que es un aparato que permite la comunicación
instantánea entre dos lugares, por ejemplo, entre dos planetas o entre un planeta y una nave que está viajando, eh, y la teoría del Churten, que es una teoría que justamente se está desarrollando durante la trama de un pescador del mar interior. El protagonista viaja de O a Jaén para estudiar física y después él tiene la idea de ser un enviado del Ecumen y viajar a otros planetas, pero se pone a trabajar con un equipo de físicos que están desarrollando esta teoría del Churten, que justamente lo que va a hacer es permitir el viaje instantáneo entre un lugar y a otro, ya no con el delay que implica el viaje a la velocidad casi de la luz. A ese viaje instantáneo en el universo de Úrsula se lo llama transiliación. Entonces, estos serían los elementos que nos permiten leer el cuento como un relato de ciencia ficción. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, si le damos esa ubicación, lo vamos a poder vincular con lo que nosotros venimos hablando de la ciencia ficción blanda y de esa etapa del desarrollo del género que fue la nueva ola, la New Wave. Sobre todo porque el cuento trata temas clásicos de la antropología, la ciencia en la que se apoya este relato de ciencia ficción y los otros dos del tríptico también es la antropología. ¿Por qué? Porque trabaja con conceptos de esa disciplina, ideas de familia y parentesco, género y orientación sexual, incluso los temas del amor y del deseo, que son temas que en el siglo XXI la antropología tomó como objeto de estudio. Yo les decía en la clase anterior que Úrsula escribía una ciencia ficción que en la mayoría de los casos podemos definir como una ciencia ficción antropológica. Este tipo de ciencia ficción, que no es exclusiva de ella, pero ella es una de las representantes más importantes y a mi juicio creo la que más profundizó en este tipo de ciencia ficción, comparte con la antropología lo que podemos definir como una curiosidad o un interés frente a la diferencia, frente a la otredad cultural. Entonces, la ciencia ficción antropológica va a tomar problemáticas o conceptos de la ciencia antropológica y las va a utilizar para armar las extrapolaciones en los relatos de ciencia ficción. Eh, una no es exactamente una definición, pero un acercamiento a lo que es la antropología, es plantearnos que estudia al ser humano desde una perspectiva totalizadora, que trata de abarcar toda la experiencia humana, desde sus orígenes hasta sus formas contemporáneas. En general, una de las formas de definir la antropología es decir que la antropología estudia al hombre, a la humanidad, al hombre en el sentido de la humanidad, en sus aspectos biológicos y culturales. Eso lo hace a partir de tres ramas. La antropología social o cultural se ocupa de las cuestiones culturales, la antropología biológica se ocupa de las cuestiones que tienen que ver con cómo es el ser humano como especie biológica, y la arqueología y la paleoantropología estudian el desarrollo evolutivo del hombre, la historia que nos lleva desde nuestros más alejados ancestros que todavía no eran hombres, hasta el Homo sapiens sapiens, que es el género y especie y subespecie a la que pertenecemos nosotros. Eh, en el caso de Úrsula, la antropología tiene diferentes funciones en sus textos. En este cuento, fundamentalmente, la usa, por un lado, como una fuente en la que apoyarse para construir a los habitantes del planeta O, sobre todo desde el punto de vista de su cultura. Y también utiliza los conceptos antropológicos para producir extrañamiento, ese concepto del que ya venimos hablando desde hace un par de clases. Fundamentalmente, los dos temas antropológicos que toma en este cuento y en los otros de El planeta O es una categoría del estudio de los sistemas de parentesco, o sea, de los sistemas
a través de los cuales los distintos grupos humanos se consideran vinculados como familias, y es el de las sociedades divididas en mitades. Esto es un concepto y un hecho real en la antropología. Hay un montón de sociedades etnográficas que estaban divididas en dos mitades. Las sociedades que se dividen de esta manera, lo que hacen es establecer un tabú por el cual cualquier individuo de una mitad tiene prohibido casarse con los integrantes de su propia mitad, se tiene que casar con los de la otra. Estos surgen en sociedades originalmente pequeñas, donde hay peligro de que los matrimonios se vuelvan endogámicos. La endogamia es la práctica de casarse dentro de su propio grupo, y el problema que trae eso es que si uno se casa siempre con, digamos, el intercambio genético es siempre con un grupo muy reducido de individuos que al pasar las generaciones terminan estando todos emparentados, aumenta muchísimo la probabilidad de transmitir enfermedades genéticas a las generaciones subsiguientes. De ahí es que existe el tabú del incesto. Nosotros no nos podemos casar con nuestros parientes consanguíneos, y en muchas sociedades como las nuestras, si bien no hay una ley, por ejemplo, que prohíba el matrimonio entre primos, es algo que está de alguna manera desaconsejado. El otro elemento que toma Úrsula para armar esta cultura, esta sociedad del planeta O, es el concepto antropológico del matrimonio de grupo, un matrimonio que se realiza entre varias mujeres y varios hombres a la vez. Así como yo les decía que las sociedades divididas en mitades han tenido un montón de ejemplos etnográficos, el concepto de matrimonio de grupo es más polémico. ¿Por qué? Porque en principio había una teoría que trataba de explicar la evolución del matrimonio como institución, y se planteaba que en una primera etapa todos los matrimonios en la historia de la humanidad empezaban como matrimonios de grupo, que después había una etapa en que los matrimonios eran poliándricos, que es un tipo de poligamia donde una mujer se casa con muchos hombres, que después pasaban a ser poligínicos, que también es un tipo de poligamia, pero donde un hombre tiene muchas mujeres, y que recién después venía una etapa de matrimonios monogámicos. Esta teoría evolucionista fue desacreditada porque no se pudo encontrar ningún tipo de evidencia para sostenerla. Y si bien hay un antropólogo que se llamaba George Murdoch que en un estudio corroboró que había una tribu brasileña en la cual había matrimonio de grupo, era un número muy, muy pequeño de gente la que lo practicaba en esa sociedad, y otros matrimonios de grupo que en distintos momentos, sobre todo entre el siglo XIX y principios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, hubo antropólogos que plantearon que, por ejemplo, en Australia o en otros lugares había grupos etnográficos que lo practicaban, se terminó descubriendo que en realidad eran variantes de otros tipos de matrimonios poligámicos, donde en realidad no había varios maridos y varias esposas simultáneamente, sino que eran o una mujer con varios hombres o un hombre con varias mujeres. Un, un elemento fundamental, además, para distinguir un matrimonio de grupo verdadero, sería que, como en este caso, todos o la mayoría de los miembros tengan relaciones sexuales unos con otros, y además que el matrimonio tenga estabilidad, que no sean uniones ocasionales, y que todos los miembros tengan las mismas responsabilidades, tanto en cuanto a la supervivencia, a la economía, a las tareas domésticas de ese grupo matrimonial, y también las mismas responsabilidades respecto de la crianza de los niños, de los descendientes. En el caso del cuento, en este planeta O, las dos mitades se llaman la mitad de la mañana y la de la tarde, y al matrimonio de grupo, Úrsula le pone el nombre de Sedoretu.
Un sedoretu va a estar entonces formado por dos uniones heterosexuales, que son el matrimonio de la mañana y el matrimonio de la tarde. El matrimonio de la mañana está compuesto por la mujer de la mañana y un hombre de la tarde, y el matrimonio de la tarde por la mujer de la tarde y el hombre de la mañana. Y después va a haber también dos uniones homosexuales, que son el matrimonio del día, que es el de las dos mujeres, y el matrimonio de la noche, que es el de los dos hombres. Les traje una cita de Úrsula, porque en el 2001 le hacen una entrevista y el entrevistador le pregunta si cuando ella escribe estas historias sobre el Cedoretu, ella tenía en mente plantear una especie de experimento mental o si lo que quería era escribir una sátira sobre el matrimonio, sobre la institución matrimonial en general. Y ella le responde lo siguiente: bueno, al escribir las historias pensé en el Cedoretu como un puro experimento mental, una herramienta muy agradable para explorar las relaciones humanas y emociones. No lo había pensado exactamente como satírico. Somos tan buenos haciéndonos la vida difícil, sobre todo inventando costumbres casi imposibles. El matrimonio heterosexual monógamo de por vida es una institución tan peculiar que apenas parece que sea necesario burlarse de él. Pero claro, si haces el matrimonio incluso más difícil de lo que es, involucrando a 4 personas en lugar de 2, y la homosexualidad, además de la heterosexualidad, se vuelve aún más interesante. Al menos a mí me lo hace, pero encuentro interesantes todas las costumbres y construcciones culturales engorrosas. Después de todo, yo soy la hija de un antropólogo. Recuerden ustedes que yo les había comentado a la clase pasada que este interés por la antropología se remonta a la infancia y a la crianza de Lewin como hija del antropólogo estadounidense Alfred Kroeber. Les quiero explicar también un poco acá esto de experimento mental, porque no es simplemente una categoría que introduce el entrevistador, sino que Úrsula tiene un artículo donde habla de el concepto de extrapolación y dice que ella prefiere hablar de experimentos mentales, porque considera, yo no sé si estoy del todo de acuerdo, tendría que profundizar más en cómo definen la extrapolación otros críticos y otros escritores, pero digamos, explorarlo en una cantidad respetable como para que la muestra tenga validez. Pero ella dice que cuando ella escucha hablar de extrapolación, lo que ella entiende es que cuando se plantea una hipótesis de, por ejemplo, ¿qué pasaría si inventáramos en una historia un matrimonio de 4 personas? El que habla de extrapolación está pensando que hay una sola respuesta posible, casi de valor predictivo. Pasaría esto necesariamente. Ella dice que cuando ella habla de experimento mental, tiene una visión mucho más amplia, más flexible, y no tiene un preconcepto de cuál va a ser el resultado de hacer esa pregunta de qué pasaría qué. Entonces, bueno, eso me parecía interesante comentárselos. En otro momento, un poquito después, en la entrevista, continúa Úrsula diciendo: preguntas si el Cedoretu sería práctico. No lo sé. ¿Es práctico el matrimonio monógamo heterosexual? No lo sé. Mi esposo y yo lo hemos hecho durante 48 años, pero eso podría ser solo suerte y un poco de práctica. Eh, Les cuento que además, así a nivel anecdótico, eh, Úrsula no solo estuvo casada más de 48 años con su marido, porque esta entrevista es de 2001 y ella murió en el 2018 y seguían felizmente casados. Eh, Ella estaba viajando a París con una beca Fulbright para hacer su doctorado, se estaba especializando en literaturas renacentistas francesas e italianas, y en el viaje conoce a otro becario de Fulbright, pero de la carrera de historia, Charles Le Guin. Los viajes en barco, imagínense, en la década del 50 eran muy largos y ellos se enamoran durante la travesía. Y cuando llegan a París,
creo, ahora no recuerdo exactamente, lo he buscado y lo tengo el dato por algún lado, pero creo que tardan menos de 2 meses en casarse. Así que es un enamoramiento así relámpago, y que, como dice ella, con amor, un poco de suerte y un poco de práctica, les duró hasta que ella se murió. Eso explica cómo muchas veces, más allá de su visión crítica del matrimonio, del realismo con que enfrenta cuestiones como algo que aparece acá, que es la violencia de género, eh, Lewin tiene como un pequeño sesgo también en algunos casos hacia los matrimonios felices, porque bueno, su experiencia personal tiene que ver con eso. Eh, Ahora quiero recorrer un poco distintos temas que para mí están presentes en el cuento y que es lo que quiero que analicemos y que después ustedes profundicen por su cuenta. Por un lado, el cuento desestabiliza la noción del matrimonio que es corriente y que es considerada la natural y la normal en la sociedad patriarcal, sobre todo no solo en Occidente, ¿no? Yo recuerdo que en uno de estos cuentos del tríptico de historias en el planeta O, en un pescador del mar interior, el personaje principal se llama Hideo y es de origen japonés, y la madre es una mujer que había sido una enviada del Ecumen que viene de la tierra justamente de Japón, y termina enamorándose y casándose en O, eh, y en un momento hay un personaje que cuenta, es la otra esposa del Sedoretu, y cuenta lo difícil que había sido para la madre del protagonista enfrentarse a que como se había enamorado de un hombre de ahí, si se quería casar tenía que insertarse en un matrimonio de 4 personas y tenía que tener relaciones con otra mujer. Entonces le dice, bueno, yo sé lo difícil que fue para tu madre porque en la tierra la gente no se casan mujeres con mujeres, le hace el comentario. Y él le dice, bueno, en donde vivía mi madre, en el país de mi madre, no, pero en otros lugares del mundo sí. Recuerden que este texto fue escrito en la década del 90 y, por ejemplo, Japón recién ahora está en el siglo XXI empezando a habilitar, aunque no de manera oficial. Pasa que las municipalidades a veces dan certificados de convivencia que les dan ciertos beneficios a las parejas que no son heterosexuales, pero recién hace muy poquito salió un fallo diciendo que prohibir el matrimonio homosexual es inconstitucional, pero en los años 90, cuando esto se escribe, Japón, siendo una sociedad muy conservadora, no lo habilitaba, así que la idea de la que parte Lewin era esa. Entonces, este matrimonio patriarcal, que está formado por una sola pareja y que va a ser exclusivamente heterosexual o en algunos países exclusivamente homosexual también puede ser, es totalmente distinto del Sedoretu, que se basa en un modelo de relaciones que podemos llamar poliamorosas, con un concepto que no estaba por ahí todavía dando vueltas en el momento que Lewin lo escribe, o que no era, si estaba, no era tal vez tan conocido, y los integrantes del Sedoretu son bisexuales. Por otro lado, dentro de esta historia de un matrimonio de 4 personas, el foco está puesto, como yo hoy les decía, en una relación de 2 lesbianas, 2 mujeres que están enamoradas, que son Yajes y Akal, la, podríamos decir, protagonista del cuento, eh, cuyos pensamientos y sentimientos son los que focaliza la voz narradora. Es una relación que está construida como una relación de pasión y de amor romántico, muy intensa. Ellas están muy enamoradas y por eso yo en cada uno de estos 2 puntos les puse extrañamiento y empatía. Porque cuando hablamos de que el extrañamiento
nos permite distanciarnos de determinadas nociones que tenemos naturalizadas, de las cosas que consideramos que son normales, no basta con mostrarnos la posibilidad de funcionamientos diferentes, como en este caso de un distinto tipo de matrimonio, sino que además hay que construir empatía, porque si no, no vamos a remontar nunca el prejuicio de la persona que piensa que el matrimonio, tal como lo establece el patriarcado, es la única forma posible. Va a seguir pensando lo mismo. Tenemos que generarle empatía, identificación con los personajes. Entonces, esta relación de amor muy, muy romántica y muy apasionada es una relación con la cual muchísimas personas se pueden identificar porque o lo han experimentado, o lo han ansiado, o lo han visto en otras personas. Entonces, así funciona la posibilidad de que el extrañamiento nos haga cuestionarnos. Eh, a la vez, estos dos polos, entre la empatía y la extrañeza, también van a recorrer todo el texto y van a ser compañeros de otra tensión que está presente, porque Lewin también critica la institución matrimonial a partir de ciertos aspectos del amor romántico que nosotros ya habíamos criticado, por ejemplo, cuando vimos El arroyo de la Llorona. Los celos, el egoísmo, la posesividad, la dominación de un miembro de la pareja sobre el otro. Todo esto ahora yo se los estoy dando así en términos conceptuales y más teóricos, pero después lo voy a explayar cuando pase las pantallas con las citas. Otro elemento que me parece muy interesante, como hablábamos con el caso de Laia Odo, qué cosas son importantes en términos de ofrecer representación para las minorías. En este caso, en el cuento, hay varias de las minorías que están dentro de la comunidad que nosotros identificamos con la sigla LGTBIQ y más, que pueden identificarse con los personajes de este cuento. O sea, hay una pareja lésbica, tendría que haber, no la hay en el, digamos, en cómo se desenvuelve la trama, pero digamos, el Sedoretu está compuesto también, en teoría, por una pareja gay. Akal se viste de hombre, tiene una personalidad en la que primero es mujer y lo sigue siendo en secreto con, con Yajes, pero públicamente asume una persona masculina. En la sociedad la sexualidad normativa es la bisexualidad, o sea que bueno, tenemos bastantes elementos por los cuales este texto aporta posibilidades de identificación a estas minorías. Por otra parte, el texto también explora los conflictos que surgen de la naturalización de la bisexualidad en esa sociedad, porque el Sedoretu va a resultar una institución que excluye, que deja fuera a las personas de este planeta que son exclusivamente homosexuales, como son Akal y Yajes, y a las que son exclusivamente heterosexuales, como es el caso del personaje de Otorra. Pero también muestra los conflictos que surgen de la obligación de casarse fuera de la propia mitad en la sociedad de O. Como yo les decía, originalmente todos los tabús que implican que hay que tener un matrimonio exogámico, un matrimonio fuera de la propia comunidad, surgen en comunidades muy, muy pequeñas. En el cuento Un pescador del mar interior, el protagonista habla justamente de que en su planeta la hipótesis es de que este sistema surgió porque en general la mayoría de las comunidades son comunidades de granjas eh, aisladas, bastante aisladas entre sí. No hay, digamos, estas granjas no están centradas siempre alrededor de un pueblo, y los centros de población más grandes, que justamente ellos llaman centros, lo que podrían ser unas ciudades pequeñas, eh,
están también muy alejadas de lo que es la vida cotidiana de los granjeros. Entonces, las comunidades de granjeros son pequeñas y se corre el riesgo que implica la endogamia. Pero, eh, como lo dice este cuento, siempre existe la posibilidad de ir a buscar marido o mujer fuera de esa pequeña comunidad de granjas, eh, y a veces es una necesidad, como en el caso de Yajes, porque en su propia comunidad no hay hombres de la mitad de la tarde, que es con la que ella se tiene que casar, que sean lo suficientemente aceptables para ella. ¿M? Entonces, bueno, es una norma muy restrictiva que tal vez ya en el momento en que transcurre el cuento no tenga tanta importancia desde lo biológico y sí sea un impedimento grande desde lo social. Otro elemento en el que quiero que nos detengamos un poco es en cómo Úrsula coloca el Cedoretu en un contexto que excede las cuestiones, digamos, individuales del amor y la pareja, y lo coloca en el marco de las obligaciones que los miembros del Cedoretu tienen con respecto a sus padres y a sus otros padres, a la generación anterior. En este caso se la llama el primer Cedoretu, el Cedoretu que está tratando de formar Yajes sería el segundo Cedoretu en la granja de Darno. Respecto de esa generación anterior, para que la granja no caiga en otras manos y la línea familiar no se extinga, los hijos de ese primer Cedoretu tienen la obligación de casarse y proporcionar descendientes. Y esto va a ser una presión importante en la vida de Yajes y es lo que va a, digamos, producir este conflicto. El conflicto que se genera a partir de que ella incorpora una mujer extra y un hombre menos al Cedoretu. Otra cuestión, y esta es una hipótesis muy personal mía, eh, a ver, yo no encontré, en general cuando yo les pongo bibliografía, eh, primero siempre la busco a posteriori de mi lectura y análisis propio de los textos, y lo que trato de hacer es proporcionarles bibliografía que esté más o menos en consonancia con mi lectura del texto, para que ustedes no se queden solamente con lo que yo digo en la clase. Eh, la bibliografía siempre también tiene la función de darles a ustedes un ejemplo de cómo se construye un trabajo académico, para que vean cómo un crítico plantea sus hipótesis y las trata de demostrar utilizando referencias y citas textuales del texto que está analizando, cómo se apoya a veces en el trabajo de otros críticos para avalar sus ideas o para ampliarlas. Pero en este caso, bueno, no había nada, el trabajo, todo lo que yo les estoy planteando ahora es simplemente mi propia lectura, y lo que me pareció que tal vez podría llegar a ser más polémico desde el punto de vista de lo que yo quería plantear, eh, es esto, y es que nosotros hablamos el viernes pasado de esta división que hace Úrsula en dos estilos de lenguaje, la lengua materna y la lengua paterna, y los valores que porta cada una. Y yo creo que en este cuento, Yajes, como mujer, representa la lengua paterna y necesita desaprenderla. Ahora cuando lleguemos a las citas vamos a ver cómo yo trato de avalar esta idea y a ver si ustedes están de acuerdo en que lo compruebo o no. De alguna manera, esto es un mecanismo que a ustedes les va a servir para cuando tengan que trabajar en el parcial, porque a ustedes también se les pueden ocurrir ideas que no hemos planteado en la cursada, o las ideas que sí planteamos en la cursada y que igual las tengan que discutir en el parcial, las van a tener que avalar con citas que demuestren que lo que ustedes dicen tiene sentido en el texto. Y el último punto
es el tema de la violencia de género, que también está presente, aunque muy al pasar en el cuento, pero que es lo que explica que Akal eh, sienta rechazo por tener relaciones con hombres y se vuelque a su relación con Yajes, donde realmente descubre por primera vez una persona que es amorosa en todo sentido con ella, tanto por el hecho de que la ama, como por el hecho de que la trata amorosamente, tiernamente. Vamos entonces a ver las citas. Eh, Esto va más allá, digamos, del punteo anterior, sería una idea previa. Eh, Hay un párrafo en la primera parte del cuento que justifica por qué el cuento se llama Las costumbres de las montañas. Y dice lo siguiente: como la mayoría de los Kio y está hablando específicamente de los que viven en la zona montañosa donde está la granja Danro, dice, se enorgullecen estos montañeses de hacer las cosas como siempre se han hecho, pero en realidad son un pueblo voluntarioso y terco que cambia las reglas según su conveniencia. Y luego dice que los de ahí abajo, o sea, los que no viven en las montañas, las desconocen, que no honran las viejas costumbres, las verdaderas costumbres de los Kio, las costumbres de las montañas. Entonces acá lo que se nos plantea es que hay una sociedad que en determinadas regiones montañosas muy aisladas tiene una visión muy conservadora de lo que son las verdaderas costumbres tradicionales de los Kio y que por un lado se arrogan que ellos son los que verdaderamente las cumplen, pero por otro lado, cuando les conviene, las quiebran a esas reglas eh, cada vez que les sirve, que quieren. Esta misma tensión entre obedecer las viejas costumbres y quebrarlas es lo que va a ser el eje del texto y es alrededor de lo cual, de alguna manera, giran los mayores conflictos que tienen Yajes y Akal cuando se plantean esta idea de llevar adelante ese matrimonio que en realidad está rompiendo con lo que debe ser un sedoretu. Por otro lado, este tipo de ruptura de hacer lo que ellos quieren también está avalado por otro rasgo cultural de esta sociedad, y es que, como dice esta cita siguiente, la sociedad de los Kio carece de sacerdotes o eruditos que digan a las personas corrientes lo que tienen que hacer. La gente corriente debe tomar sus propias decisiones morales y espirituales. Fíjense que cuando llega a Cal, bajo el nombre religioso Eno, a la comunidad de granjeros y específicamente a la granja Danro, se nos explica que es una especie de erudita maestra itinerante religiosa que va a participar en los ritos de las diferentes familias. No hay una iglesia unificada, no, sino que cada familia tiene santuarios propios en su casa y ellos mismos realizan los ritos y leen uno de los libros sagrados que está mencionado, que se llama Las Discusiones, y a veces reciben la visita de estos maestros religiosos itinerantes que los ayudan con pasajes ambiguos, que los ayudan en la educación religiosa de los menores, pero en realidad no hay una iglesia, por ejemplo, en el sentido de la iglesia católica o de las distintas sectas protestantes, donde hay una organización con sacerdotes que dirigen a los fieles respecto de cómo vivir, de cómo deben practicar el culto, de qué valores tienen que guiar sus vidas. Acá hay un grado de libertad mucho mayor. Entonces las protagonistas van a estar avaladas en parte por eso, pero van a estar siempre trabajadas por esta tensión entre lo que ellas desean, lo que sus sentimientos les piden, y los deberes que su sociedad y su cultura les imponen. Ahora vamos a ver un poquito las citas que yo les traje para hablar de esta idea del amor romántico que caracteriza la relación entre Yajes y Akal, pero también la crítica que le hace Úrsula. Por un lado tenemos una cita
de lo que siente Akal. Dice, la vida estaba allí, la vida era el cuerpo de Yajes, sus pechos, su boca, su aliento. Había encontrado la vida y no podía bajar a la muerte, no podía marcharse y tenía que hacerlo. Acá hay una descripción de un amor muy erótico, muy intenso, y de cómo esa relación le cambia la vida hasta tal punto que renunciar a ese amor es como morirse. Irse de Danro es como renunciar a la vida. Por otro lado, tenemos una cita también muy apasionada de Yajes, que dice, pero yo te quiero a ti, quiero que seas mi marido y mi mujer, no quiero ningún hombre nunca, te quiero a ti, solo a ti durante el resto de mi vida, y que no haya nadie entre nosotras y que nadie nos separe. Fíjense cómo esto evoca la mirada del amor romántico que también veíamos en El Arroyo de la Llorona, una visión donde acá no hay decepción respecto del amor mutuo entre ellas, pero que va a implicar determinadas cuestiones más jorobadas que justamente Lewin trata de criticar también. Hay una demanda de exclusividad en esta cita de Yajes, que es muy romántica, pero que va a terminar produciendo conflictos dentro del Cedoretu cuando logren armarlo. Estas citas son anteriores, son del primer momento cuando ellas se enamoran y empiezan a pensar que Akal se va a tener que marchar de ahí, porque como ella dice, soy un obstáculo para que Yajes cumpla con los deberes que tiene respecto a su familia. Tengan en cuenta que Yajes tenía ya una amante establecida, que era Temli, que pertenecía a la mitad de la tarde y que teóricamente era la mujer con la que ella iba a formar la pareja del día. Entonces, Yajes le va a proponer a Cal este engaño, que ella se haga pasar por hombre, y esto va a implicar que va a tener dos parejas femeninas en vez de una pareja femenina y una masculina. Pero eso implica también que engañen a los otros dos miembros que accedan a entrar en ese Cedoretu. Entonces empezamos a ver ahora cómo a Yajes no le importa que pase con esta gente. Ese amor tan posesivo, tan apasionado, hace que ella deje de lado los deseos y los sentimientos y lo que le debe a otras personas en términos de respeto. Y dice, en un momento en que Akal le está reprochando que engañar a Temli sería injusto antes de que se hayan casado, y dice, ¿por qué es injusto? A Temli le gustan los hombres y tendrá a Otorra. Nosotros la tendremos a ella y Danro tendrá sus niños, y yo te tendré a ti para siempre, mi alma, mi vida y mi alma. Fíjense, un discurso muy, muy apasionado, muy exclusivista, y una visión donde ella ya está especulando que va a abandonar a Temli, porque para ella, como a Temli le gustan los hombres, debería conformarse con el matrimonio heterosexual. En su cabeza, este arreglo resuelve todo, resuelve el problema de darle descendencia a su familia, de conservar la granja y de tener a las dos mujeres que ella quiere incorporar en el Cedoretu, más allá de que, bueno, acá ya se insinúa que a Temli la está empezando a dejar de lado. Akal está atravesada por las mismas contradicciones. Por ejemplo, en un momento había dicho esto de que dejarla era como morirse, pero cuando ya están casados y empieza a ver cómo ignora Yajes a los otros miembros del Cedoretu, ella se empieza a cuestionar más profundamente. Y dice, Yajes prefería hacerlo a su manera, teniendo a Akal como pareja, antes que mantener cualquier tipo de equilibrio sexual, o ni siquiera fingirlo.
En lo que a Yajes se refería, Otorra y Temli podían cuidar uno de otro y eso era todo. Yajes quería lo que quería y no le importaban las consecuencias. Fíjense que ella está constantemente planteándose que Temli tiene lo que quería porque la está reduciendo a una mujer con un deseo heterosexual exclusivo, con un deseo de procrear, eso después también lo vamos a ver en otra cita que les traje, y digamos, deja de lado el hecho de que ellas dos eran amantes antes de que se arme el Sedoretu, y de que Temli no tenía un amante masculino, la tenía a ella solamente, o sea que para Temli es importante continuar con esa relación, más allá de las reglas abstractas del Sedoretu. Eh, Akal después, dice el narrador, se siente mezquina y vil por engañar a aquellas personas que siempre habían sido amables con ella, a su manera torpe y tacaña, y al mismo tiempo con unas ganas tremendas de reír, de mostrar su triunfo. Eso es cuando ella regresa disfrazada de hombre y tiene esta tensión interna porque le parece mal mentirle a los miembros del primer Sedoretu, pero al mismo tiempo está feliz de haber logrado pasar por hombre y eso le va a permitir llevar adelante su matrimonio con Yajes. Otra cita referida a estos conflictos internos de Akal. Dice, en cuanto había visto a Yajes, tocado a Yajes, todos sus escrúpulos e inquietudes morales se habían desvanecido como si no pudiera respirar en las montañas. Akal había nacido para Yajes y Yajes para Akal. Eso era lo único que importaba. Todo lo que hiciera posible que estuvieran juntas era correcto. Vuelvo a esta idea de la ideología del amor romántico a ultranza, eh, que plantea la exclusividad no solo en el sentido de una exigencia de exclusividad, sino como que no hay otra persona posible en el mundo con la que se pueda ser feliz, ¿no? Esa idea que está en esa forma coloquial de hablar del alma gemela o de la media naranja, ¿m? Algo que podríamos pensar como la única pareja, la pareja ideal, la persona indicada, todas estas expresiones que vienen acompañando esta idea del amor romántico y que además muchas veces se utiliza esa idea para justificar, bueno, que se actúe en contra de la ética, de la moral, del respeto hacia los demás. Si se trata del amor, la idea dentro de la ideología romántica a ultranza es que todo vale. Akal también reflexiona después, cuando ya están casados, en esta actitud de Yajes y en cómo ella cada vez está menos dispuesta a avalarla. Y el narrador dice, por supuesto, Akal había conocido mucho Sedoretu en que una de las dos parejas dominaba por completo a la otra debido a la pasión o al poder de una persona. Equilibrar las cuatro relaciones a la perfección era un ideal que rara vez se cumplía, pero este Sedoretu, construido sobre un engaño, un disfraz, era más frágil que la mayoría, ya que quería lo que quería y no le importaban las consecuencias. Akal la había seguido en la ascensión de la montaña, o sea, en la parte positiva, en la plenitud de ese amor que tienen, pero no quería seguirla por un precipicio, en este camino que a lo único que puede conducir es a que el Sedoretu se quiebre. En un momento en el cuento se habla de un dicho que hay en la sociedad del planeta O que dice, compara, digamos, las empresas o los emprendimientos que están destinados al fracaso con un, dice, Sedoretu de 3 habitaciones, porque es costumbre que cada uno de los miembros del Sedoretu tenga un solo cuarto. Entonces, si hay 3 habitaciones, va a haber 2 que están durmiendo juntos todo el tiempo y que no van a tener la libertad y la intimidad que supuestamente las costumbres de O prescriben para los miembros del matrimonio. Otras ideas que tiene Akal son que engañar a los miembros
a los otros miembros del Sedoretu es malvado e injusto, profanaría el sacramento del matrimonio, y ella en varias oportunidades, tanto en una charla con Yajes como en otra con Otorra, insiste en que el matrimonio tiene que estar guiado por dos valores fundamentales que son el amor y el honor. Hay que amar y honrar a los miembros del Sedoretu, y si no se hace eso, entonces se está actuando mal. Piensen que hay, digamos, toda una construcción también de este personaje que por su rol de maestra religiosa, que ha, digamos, teóricamente tiene toda una formación y una experiencia en aconsejar a la gente respecto justamente de dudas éticas y morales. Ella tiene una brújula moral en todo esto, y es la que realmente va a impulsar el proceso de cambio dentro de la historia. Otra de las cosas que yo les decía es, bueno, que tenemos que ver un poco qué excluye el Sedoretu, qué deja afuera. Entonces, bueno, les traje una cita que dice, pero sin duda ningún hombre que conociese el plan accedería a ello. El engaño era el único medio disponible, tenían que hacerlo. Esto nos habla de cómo está normalizada la bisexualidad en esa sociedad y cómo está normalizado que las personas tienen que acceder a tener un matrimonio heterosexual y a la vez un matrimonio homosexual, de modo tal que ningún hombre al que le propusiesen que faltara otro varón en el Sedoretu lo aceptaría abiertamente. Por eso ellas se sienten habilitadas a mentir. Y después está esta charla en la que antes de comprometerse, Otorra siente dudas y se retira con Acal para tener una charla más privada, más íntima, y le confiesa, dice, solo deseo a las mujeres, dijo Otorra con voz temblorosa. Hay mucha gente así, dijo Acal, ¿de verdad? La humildad de Otorra la conmovía y apenaba. ¿Era la jactancia de los hombres con los otros hombres o la dureza de la gente de la montaña lo que lo había cargado con aquella ignorancia, aquella vergüenza? Fíjense cómo esto perfectamente, digamos, a partir de la idea de extrañamiento, si lo damos vuelta, es válido para las exclusiones que hace nuestra sociedad respecto a las parejas no heterosexuales o a las minorías que tienen otras orientaciones de género. La respuesta de ella es la siguiente. Sí, dijo, en todos los lugares donde he estado hay muchos hombres que solo desean acostarse con mujeres y mujeres que solo quieren acostarse con hombres, y lo contrario también. La mayoría de las personas quieren ambas cosas, pero siempre hay alguien que no. Es como los dos extremos de... Estuvo a punto de decir un espectro, pero ese no era el lenguaje de Acal, el esquilador, u Otorra el cardador, y con la destreza de la vieja maestra lo reemplazó. Un saco. Si lo llenas bien, la mayoría del vellón queda en el medio, pero cuando lo desatas hay un poco en los dos extremos también. Eso somos nosotros. No somos muchos, aunque no nos pasa nada malo. Eh, Acá está lo que yo les planteaba del juego del extrañamiento y la empatía, trabajando juntos para derribar prejuicios. Otro punto que les había marcado era esta cuestión de cómo también se ponen de manifiesto los conflictos que implican las obligaciones que tienen las personas como Yajes, que son de la segunda generación, respecto a el primer Sedoretu. En la granja Danro, sus padres biológicos murieron hace mucho tiempo, ella no tiene hermanas ni hermanos, ni de sus padres biológicos, ni tienen medio hermanas o medio hermanos de sus otra madre y otro padre, por lo tanto, en ella recae la responsabilidad de casarse y producir descendientes. Este arreglo del Sedoretu, donde hay dos parejas heterosexuales, además, da una cierta libertad para que
se establezcan arreglos por los cuales si una de las dos mujeres de las parejas heterosexuales no quiere ser madre y la otra sí, se pueda seguir eh, cumpliendo con esta necesidad de aportar descendencia. En un pescador de un mar interior hay una cita bastante larga que explica con más detalle el funcionamiento de los sedoretus y de alguna manera ahí Úrsula es más, ¿cómo les podría decir? Tiene una mirada más distanciada, se aparta de esta mirada más romántica que está tan pegada a la subjetividad de sus protagonistas, y explica que muchas veces los sedoretus se arman alrededor de una pareja, la homosexual o la heterosexual, y el resto de, digamos, de los miembros, los otros dos miembros, se unen por otras razones, que muchas veces en los sedoretus, para elegir a uno de los miembros, pesa lo que aporte económicamente a la granja o sus habilidades para trabajar o sus conocimientos cuando se trata de una persona como en este caso Akal. Y también habla de que a veces hay personas que eh, se unen de una manera como colateral al Sedoretu. Puede ser el caso de que una hermana o un hermano de uno de los miembros se empareje de manera ocasional con, digo, sexualmente, con miembros de la otra mitad. Por ejemplo, si ya estuviera un hermano o una hermana, esa persona podría emparejarse eventualmente con los miembros de la tarde del Sedoretu y tener hijos con ellos, a los que en el marco de la organización de parentesco del planeta los llaman primos, y formar parte, digamos, de esa unidad familiar de manera fija, viviendo en la misma granja, colaborando con las tareas, o sea, se arman familias extensas. La familia extensa es también un concepto de la antropología donde a veces el parentesco excede lo que nosotros entendemos como familia normalmente, que suele ser la familia nuclear, el padre, la madre y los hijos, o en un caso de matrimonio igualitario, las dos madres o los dos padres y los hijos. Y nosotros tendemos a armar nuestras familias extensas siempre incluyendo a los abuelos, a la generación anterior, y no tanto a los colaterales, los hermanos y hermanas, tíos y tías, primos y primas, pero bueno, acá en el Sedoretu existe la posibilidad de que se sumen al Sedoretu algunos de los familiares colaterales. Voy a las citas en sí. El matrimonio era una cuestión comercial urgente. Está hablando de la situación de Yajes. Tenía 30 años. En Danro no había ningún sedoretu completo, ni mujeres fecundas y solo un niño. Sabía muy bien lo que debía hacer. De forma forzada y a regañadientes, había ido a buscar marido a un par de granjas vecinas donde había hombres de la tarde. Y después amplía, el granjero tenía la obligación de garantizar una continuidad. Igual que Yajes debía la vida a sus ancestros, ella debía la vida a sus descendientes. O sea, como alguien había cumplido con el deber de darle vida a ella a su vez tenía que tener descendencia o asegurar que alguien eh, diera descendencia a la granja armando un sedoretu. El problema fundamental, antes de conocer a Cal, es que los pocos hombres que hay en su comunidad son hombres con los que ella no está dispuesta a formar pareja. El hombre holgazán y desvergonzado de Okba, una de las granjas, o con el viudo avinagrado y anciano de Ked. O sea, son dos opciones que a ella no le sirve. Dice, allá es la idea de compartir su granja y su cama con cualquiera de ellos, le resultaba insoportable. De esta manera es que a ella, una vez que se enamora de Akal,
se le ocurre, bueno, vamos a hacerte pasar por un hombre. De hecho, también se habla de que tiene mala suerte cuando sale a llevar sus animales y su lana a otras ciudades a venderlos en una feria. Ella busca, se esfuerza y los hombres que le gustan no le dan bolilla y entonces está en esta situación en la que la conoce a Cal. Bueno, y acá están las citas, algunas de las citas que para mí avalan esta idea de que Yajes habla la lengua paterna, aunque sea una mujer, y se acuerdan que yo hice la salvedad de que Lewin, por lo menos en el artículo de Newell, realmente no releí ahora, tendría que volver a buscar la conferencia de Bryn Mawr, el original que presentó, pero yo creo recordar que no, que ahí tampoco hace la salvedad, que sí hace la salvedad de que hay mujeres, que hay hombres que hablan la lengua materna, pero no hace la salvedad de que hay mujeres que hablan la lengua paterna, más allá de que ella misma dice de ella que la tuvo que desaprender, o sea que ahí nos estaría habilitando esta lectura. Eh, Yajes en un momento está hablando con Akal y cuando Akal trata de decirle que tiene que considerar a los otros, le dice, deja de predicar, fíjense, una orden. Creía que eras mi mujer, el posesivo, y cuando ella le dice que los otros no están conformes, le dice, ¿acaso se quejan? Lo que demuestra que en realidad ella no los escucha, porque no está segura de si se quejan, se lo tiene que transmitir a Cal. Ella no presta atención a los otros interlocutores dentro del Sedoretu. Después, hablando de Temli, en otro pasaje, dice, ella tiene lo que quiere, espero que pronto se quede embarazada. Fíjense, yo ya les había adelantado hace un ratito, ella pasa por alto el hecho de que Temli había sido su amante y que no había tenido un amante masculino, y que incluso en principio ella había planteado que las iba a tener a las dos, a Temli y a Akal. Y también espero que pronto se quede embarazada, muy patriarcal en dos sentidos, ¿no? Tanto en el hecho de reducir el deseo de Temli al de ser madre y conformarse con Otorra, y también al hecho de que la está utilizando para proveer descendencia a la granja sin tener que ella hacer el sacrificio de casarse con un hombre. Eh, por otro lado, también en un momento acá le dice, se lo debes a Temli, y dice, ¿qué le debemos? Tiene lo que quería. Otra vez lo mismo, dijo Yajes. No me des sermones, le dice a Akal, otra vez la orden, y además haciendo hincapié en una postura de desprecio de algo que ha sido central en la vida y en la formación de Eno, que son sus valores religiosos y morales. Y después, en una de las últimas escenas, cuando Otorra dice que va a ir al pueblo, y ella le dice, ¿cuándo va a sacar dar esos 4 sacos? Y él sigue hablando, no le da bolilla, y ella le insiste y le dice, no sirve de nada ir a la ciudad mientras no te puedas llevar el vellón cardado. Y fíjense que si bien no tienen la forma de órdenes, gramaticalmente, el cuándo vas a cardar esos 4 sacos es la orden de tenés que cardar esos 4 sacos de una vez. Y el no sirve de nada ir a la ciudad es no vayas a la ciudad porque todavía no cardaste esos 4 sacos de lana. O sea que para mí ella, tanto en el lenguaje como en los valores, representa la lengua paterna en este cuarteto de personas que protagonizan el cuento. Y Otorra de alguna manera me avala porque la encara y le dice en ese momento, no puedes dar todas las órdenes, somos tu sedoretu, tu casa, no un puñado de ayudantes contratados. Fíjense la relación de subordinación y el énfasis en el dar órdenes. Dice, sí, es tu granja, pero también es nuestra. Te has casado con nosotros, no puedes tomar tú todas las decisiones, otra vez la dominación, tampoco puede ser que las cosas se hagan siempre a tu manera. Por otro lado, cuando Yaje sale de la cocina, Akal trata de explicar por qué ella es así,
ella ha estado a cargo de la granja desde los 14 años, no conoce otra cosa, entonces acá le dice, ¿crees que puede dejar de hacerlo tan fácilmente? Siempre ha dirigido las cosas aquí, tenía que hacerlo, nunca tuvo a nadie con quien compartir el poder. Fíjense la elección léxica. Todo el mundo necesita aprender a estar casado. Y para eso va a tener que desaprender la lengua materna. Y eso, digamos, así termina el cuento, con el primer paso que da Yajes hacia el desaprender la lengua paterna y aprender a formar parte de ese Sedoretu que ella misma digitó, ¿no? Dice, iré contigo entonces, le dijo Yajes a Otorra, y enfundó el cuchillo. Miró a las mujeres y al niño. Podríamos ir todos, añadió agriamente, si queréis. Es la primera vez que ella plantea algo que los una a todos y además les ofrece la posibilidad de decidir. Cuando unos minutos antes, acá dice enfundó el cuchillo, recuerden que cuando ella los escucha reír y piensa que se están riendo de ella, también una reacción de celos y de duda, de baja autoestima, parecería en ese momento que va a entrar a la cocina y va a hacer un desastre con ese cuchillo, y sin embargo eh, reflexiona y se da cuenta de que realmente tiene que empezar por este camino de desaprender lo que fue para ella natural durante toda la vida, con lo cual, de alguna manera, para ella también esto es una experiencia de extrañamiento que le hizo poner en cuestión todo lo que daba por sentado, ¿no? Lo que creía que era natural. No, esperen, acá había una pantalla más que se me escapó. Bueno, yo les decía que también hay una mención a un caso de violencia de género, es solo este párrafo, y después algunas cosas que rememora cuando habla con Akal, cuando habla con Otorra, y es la experiencia en la que se basa, y de alguna manera, aunque ella se está pasando por hombre y está invirtiendo los géneros, le está diciendo la verdad a Otorra cuando le dice que ella tampoco quiere tener relaciones con hombres, y se debe a esto. Eno, cuando era una tosca muchacha de campo llamada Akal, tuvo la mala fortuna de atraer y sentirse atraída por un hombre que disfrutaba con la crueldad. Cuando por fin comprendió que no tenía que soportar lo que hacía, huyó, pues no había ninguna otra manera de escapar de él. Ahora la pasión de Yajes la hizo descubrir la espiritualidad del cuerpo, revelación que transformó su mundo y le hizo sentir que nunca había vivido. Recuerden cuando yo le decía que con Yajes se encuentra un matrimonio amoroso en todo sentido, esta espiritualidad del cuerpo. Y un último elemento que les quería mencionar, más allá de que no estaba en el punteo de las pantallas anteriores, es esto que me parece que nos remite a ella los desnombra. ¿Se acuerdan que en un momento del cuento ellas van a la montaña y encuentran que uno de los llama tiene una pata rota y que eso no tiene arreglo y lo van a tener que sacrificar? Entonces Yajes lo mata y le sacan el vellón y se lo llevan. Y Akal, como se siente culpable, decide que aunque es mucho y es muy pesado, lo va a transportar ella. Y entonces el texto dice lo siguiente: mientras cargaba penosamente con el pesado vellón, no dejaba de pensar en Yajes levantándose y sujetando la hermosa cabeza del llama contra su pecho para cortarle la garganta. Todo en un único movimiento largo en el cual la mujer y el animal eran uno. Recuerden, ella los desnombra cuando ella plantea que el cazador y el cazado se convierten en una misma entidad. Vean cómo ideológicamente hay un montón de conceptos que recorren como una isotopía gran parte o toda la obra de Le Guin.
siempre que puede, ella vuelve a enhebrar alguno de estos elementos que ha aparecido en otro texto y lo pone en un nuevo contexto, aunque más no sea así como una referencia al pasar. Eh, si quieren les leo también la cita sobre el Cedoretu que tenía en un pescador del mar interior que era bastante más realista respecto de cómo funciona la institución. No se las comparto en pantalla porque igual es muy larga y si quieren después se las pongo, se las agrego a la documentación. Esta semana, el sábado, no les puse el material de la clase del viernes, se los voy a poner todos juntos mañana a partir de lo que hicimos hoy, así está todo completo y no tienen tanto papelerío ni tanto archivo dando vuelta. Bueno, en el cuento Un pescador del mar interior, el protagonista dice: un matrimonio tan rígidamente estructurado, en el que cada una de las 4 personas debe ser sexualmente compatible con 2 de las otras y nunca tener relaciones sexuales con la cuarta, es evidente que esto requiere algunos arreglos. Hacerse Doretu es una de las principales ocupaciones de mi gente. Se animan a experimentar. No, se anima, o sea, se anima a las personas a experimentar. Los cuartetos se forman y se disuelven. Las parejas prueban a otras parejas, mezclándose y emparejándose. Los intermediarios, viudos tradicionalmente ancianos, deambulan entre las fincas de los pueblos dispersos, organizando reuniones y montando bailes de campo, sirviendo como confidentes universales. Muchos matrimonios comienzan como un matrimonio por amor de una pareja, ya sea homosexual o heterosexual, a la que se une otra pareja o 2 personas separadas. Muchos matrimonios son negociados o arreglados por los ancianos de la aldea de principio a fin. Escuchar a los ancianos bajo el gran árbol de la aldea haciendo un sedoretu es como ver una partida maestra de ajedrez o tide. Tide es un juego propio de esa cultura. Si ese chico de la tarde en Erdup se encontrara con el joven Tobo durante el procesamiento de harina, esperen que tengo que pasar de página, en Gaft, o no es Jodín de la mañana de Otto un programador, les vendría bien un programador en Erdup. La dote que puede ofrecer un futuro novio o novia es su habilidad o su granja. De lo contrario, personas no deseadas pueden ser elegidas y honradas por el conocimiento o la propiedad que aportan al matrimonio. La finca, a su vez, quiere que sus nuevos miembros sean agradables y útiles. Los arreglos matrimoniales en O no tienen fin. Debo decir que en general dan tanta satisfacción como cualquier otro arreglo a los participantes y mucho más a los que hacen el matrimonio. Fíjense que es una mirada eh, donde, digamos, no solo hay lugar para una visión más romántica del amor, de parejas que se casan por amor, pero también está reconociendo un montón de otros factores que intervienen en armar estos sedoretus. Algo que la antropología siempre ha planteado. Un matrimonio no es simplemente una cuestión de amor, sino que hay un montón de cuestiones económicas y sociales que intervienen en el matrimonio, ya sea en el momento de establecer una unión, eh, o incluso aunque sea un matrimonio de puro amor, digamos, teóricamente, después siempre esta institución va a estar recorrida por estos otros factores. Otra cosa que dice en Un pescador del mar interior el personaje es: por supuesto, muchas personas nunca se casan. Los eruditos, los comentaristas errantes, este es el caso de Akal, los artistas y expertos itinerantes y los especialistas de los centros, estas especies de ciudades que hay en el planeta, rara vez quieren encajar en la permanencia pasiva del sedoretu de una granja. Muchas personas se suman al matrimonio de un hermano o hermana como tía o tío, un puesto con responsabilidades limitadas y claramente definidas. Pueden tener relaciones sexuales con uno o ambos cónyuges de la otra mitad, aumentando así a veces el sedoretu de 4 a 7 u 8.
Los hijos de esa relación se llaman primos. Los hijos de una madre son hermanos o hermanas entre sí. Los hijos de la mañana y los hijos de la tarde son medio hermanos. Los hermanos, hermanas y primos hermanos no pueden casarse, pero los medio hermanos pueden. En algunas partes menos conservadoras de O, los matrimonios de medio hermanos se miran con recelo, pero son comunes y respetados en mi región. Fíjense cómo es menos conservador estar en contra del matrimonio de medio hermanos en esta sociedad, que es lo que uno podría esperar, ¿no? Uno podría esperar que lo conservador sea ver mal el matrimonio de medio hermanos, pero es exactamente al revés que en nuestra sociedad. Así que bueno, con esto termina mi parte de la clase. Vamos a ver qué hora es. Bueno, 17:23. Nos llevó bastante. Chicas, lo que ustedes quieran preguntar o comentar antes de pasarle la antorcha a Martín. Se han quedado mudas. ¿Les gustó el cuento? O sea, ¿les gustó más ahora, después de haberlo por ahí releído o a partir del análisis específico que yo les presenté? Porque era como el patito feo el viernes, era el que menos les había entusiasmado. No es un cuento tan bellamente poético como los otros, o tan desafiante en determinados aspectos, pero es muy desafiante en un aspecto en particular. Y por eso a mí me pareció que estamos en un contexto, en este momento histórico, en el que valía la pena traerlo a la clase y además, bueno, ver que fue escrito en la década del 90, en un momento en que esto que ahora por ahí parece muy hablado, muy natural, y que está todo el tiempo presente en las discusiones y los debates, en ese momento no. Y recuerden lo que hablábamos de cómo recién a partir de la década del 60 determinados temas dejan de verse como tabú, pero eso no significa que porque, por ejemplo, alguien como Harlan Ellison les haya encargado específicamente a los escritores que escriban revistas, que escriban relatos, perdón, que rompan esos tabúes, no significó tampoco que se hiciera masivo el tratar esos temas dentro de la ciencia ficción. ¿Mm? Bueno, les doy la palabra, díganme. A mí no es que no lo sentí así como el patito feo, me pareció que lo que tiene es que es pre-civilizatorio más que de otro planeta. Me pareció muy, muy básico, vinculado a una comunidad unida, como muy pendiente de lo vincular, digamos, ¿no? Donde el resto de los temas que son de incumbencia social, encontrarse, las celebraciones, eh, no sé, otras cosas que hacen la cuestión de la humanidad, no están aparecidas, por ahí sea a propósito, digamos, ¿no? Pero lo que yo observé es como si hubiera sido una sociedad primitiva, una sociedad anterior y no necesariamente de otro planeta. Esa es una de las cuestiones que me dio. A Y ver, después, sí, no, dale, continúa y después te contesto. sí, después lo que vi me pareció altamente provocador, la temática, digamos, que sean las mujeres las que confabulan, las mujeres las que mantienen las que deciden desobedecer la norma y hacer trampa. Me parece que ahí hay algo que está queriendo decir. Y lo último que digo es el uso del lenguaje de Lewin. Me parece que ahí hay algo de extrañamiento. En todos los textos, ahora estoy leyendo la mano izquierda, todos los textos tienen la misma característica. Si no me dijeran que es Lewin, uno llega a captar que es ella. Hay como una distancia del narrador de lo que está contando. Es la misma sensación, como una
frialdad, diría yo, como un desapasionamiento en lo que dice, digamos. Es la percepción que tengo. No digo ni que sea bueno ni que sea malo. Quizás es una búsqueda a propósito. Si las mujeres somos las que siempre lloramos y estamos con el corazón en la mano y sangrando, ella genera un mundo donde hay una racionalidad que ella muestra. Es la percepción que yo tuve, ¿no? Esto de Em, lo poético, de que lo que no está lo poético. a ver, de lo primero que decías, eh, el tema de volver a ciertas culturas o civilizaciones que podríamos pensar como premodernas o como más cercanas a un horizonte etnográfico, eh, sí, está presente en muchas de las sociedades que ella construye, tiene que ver justamente con ese deseo de crear culturas variadas, tiene otras culturas que tienen aspectos más modernos, pero digamos que hay una especie de, como de vuelta a algo más, no, yo no usaría la expresión primitivo, por eso digo premoderno, pero a otros modelos de sociedades preindustriales, eh, porque ella de alguna manera está planteando también que estas sociedades son menos destructoras del ambiente, eh, más respetuosas de la naturaleza y del otro. Este cuento tendrían que leerlo junto con un pescador del mar interior, porque ahí, por ejemplo, hay todo un trabajo de construcción de mundo de este planeta mucho más exhaustivo, o sea, proporciona mucha más información de cómo es esta sociedad, eh, que por ahí llenaría esos huecos que vos ves, donde por ahí lo ceremonial no está tan presente, donde faltan las fiestas. Bueno, eso está más trabajado en ese cuento. Eh, de todas maneras, por ejemplo, para que vean esa visión de futuro que no apunta a una sociedad urbana industrializada, su gran utopía es una novela que yo les mencioné el otro día, que es La mano izquierda, que es el eterno regreso a casa, que lo que está planteando es una sociedad que conserva determinados elementos como computadoras, trenes, sistemas de comunicación, que son aquellos con los que nosotros estamos acostumbrados más o menos a manejarnos, pero en una sociedad que está modelada en todos sus otros aspectos sobre sociedades prehistóricas, arqueológicas, de los indios de California en los Estados Unidos, sociedades que son, que están asentadas, que no son nómades, pero que son sociedades que tienen una subsistencia basada tanto en la agricultura como en la caza, la recolección, sociedades donde no existe, por ejemplo, la televisión, donde el teatro tiene una cierta funcionalidad ceremonial, religiosa o espiritual, eh, bien, bien premodernas. Y digamos, de alguna manera, eh, ella ve un valor positivo en recuperar un montón de esos elementos que no tenemos nosotros en nuestra sociedad moderna, industrial, capitalista y en este momento globalizada y muy apoyada en todo lo que es las tecnologías de la información. Sí, O sea que lo de ahí hay una primitivo por ahí apuesta, digamos, que... que lo de primitivo por ahí fue contra mi voluntad, no lo dije en tono No, no, peyorativo, no, no, digamos, ya sé, igual yo, no valorativo. yo lo remarco por una cuestión de deformación profesional. Como yo les contaba, para mí la antropología es algo que me sigue, me sigue trabajando y bueno, yo cuando puedo hacer ese tipo de aclaración la hago más allá de la intencionalidad del interlocutor. Eh, y después de lo que decís
esa especie de firma de estilo de Lewin, a ver, dos cosas. Yo no la veo fría. Sí hay una cosa que yo llamo, y espero en algún momento que trascienda más allá de decírselos a ustedes en una clase y que esté en algún trabajo académico. Ella tiene algo que yo llamo la mirada del antropólogo. Muchos de sus personajes o son antropólogos o funcionan como metáforas o como representaciones que no llevan ese nombre, que son otro tipo, digamos, de personas, tienen otras funciones en las sociedades que ella está armando en esos relatos en particular, pero tienen esta mirada del antropólogo que está muy marcada por la idea de observar la diferencia, dar cuenta de la diferencia, y eso implica cierta postura desapasionada, ¿no? Porque uno se tiene que despojar de el etnocentrismo, de los propios valores, de este dar por sentado que los valores propios son los más naturales o son los mejores. Entonces sí hay una mirada distanciada, pero yo no creo que se pueda decir que por ser distanciada es fría, porque hay toda una postura política, ideológica, eh, que está utilizando esa mirada para, digamos, para que funcione como motor de plantear ideas como las que planteaba en los cuentos que estuvimos viendo, ¿no? Que la mujer Tampoco, no tiene, perdón, que la mujer no tiene tampoco, que estar sometida al hombre, que todo tipo de unión amorosa es válida, que las mujeres mayores tienen sexualidad, o sea, ese tipo de elementos me parece que son tomas de posición muy pasionales en ella, más allá de este dispositivo narrativo que yo creo que es la mirada del antropólogo. tampoco fue feliz quizá el adjetivo, porque me gustó mucho Lewin, digamos, o sea, a lo que voy es que lo que yo percibí era esto, ciertas descripciones y explicaciones de paper. Este pensamiento es lo que yo observé, digamos, y esa frialdad no la veo como un demérito. Está Por ahí bien, o no fue sea, feliz, ¿no? Porque no estoy haciendo un análisis académico, era solo comentar lo que me había parecido. digamos, te hago la salvedad o te corrijo los términos, ya te digo, no pensando, digamos, que vienen de una intención eh, crítica mal puesta, sino por el hecho de que, bueno, también que yo les haga esa corrección les aporta a ustedes en función de cómo van a manejar después su discurso cuando escriben un parcial o cuando dan un final o cuando el día de mañana presenten una ponencia en unas jornadas o escriban un artículo para una revista. Pero sí, o sea, lo que yo te estoy diciendo es que lo que vos viste es cierto, o sea, está esa construcción de mundo que es premoderna, eh, y está esa mirada específica que está ligada con la forma de ver el mundo que ella toma de las ciencias antropológicas, y que es una mirada distanciada que pretende cierta objetividad. Así todo, cuando ella pone estos personajes, a medida que va avanzando en su carrera de escritora, también les va digamos, a endilgar ciertas críticas, ¿no? Porque no siempre esos personajes logran ser objetivos, y a veces también pasa que son objetivos en lo que no deben, ¿m? Y que tendrían que tener un poquito de subjetividad también en su acercamiento a estas culturas. Eh, ¿Alguien más, chiquis? No, yo solamente, hola Patricia, ¿qué tal? Hola. Solamente quería hacer un comentario en relación a lo que hablábamos un poco el otro día de esto que cuesta, si bien ya quedó claro lo de que no es tan importante la clasificación en realidad, pero bueno, como estamos en una carrera de letras por ahí,
en este cuento en particular, si le sacamos que esto ocurre en otro planeta que sabemos que es porque lo dice expresamente, ¿por qué tendríamos que tomarlo como ciencia ficción? O sea, No, salvo eso, no, porque todo no, lo demás podría ser un lugar con una determinada, o sea, más cerca de lo antropológico que otra cosa. O sea, exactamente. Por eso yo cuando digamos lo mismo en el día anterior a la revolución, después véanlo de nuevo en la pantalla. Yo les hice como digamos, mi idea era transmitir como una especie de gradación, decir, bueno, lo podemos leer hasta cierto punto como ficción realista, los dos cuentos. No es el caso del cuento de Eva, de ella los desnombra, pero estos otros dos cuentos sí, los podemos leer hasta cierto punto como una ficción realista. Lo que nos va a chocar van a ser estos elementos que no se corresponden con este mundo primario que es el nuestro y que no solo en la ciencia ficción o el fantástico, sino también en el realismo, es un mundo alternativo, porque tampoco el realismo traspasa uno a uno el mundo, nuestro mundo llamado real, digamos, a la ficción. Entonces hay un montón de elementos, nombres, sucesos históricos que se mencionan, costumbres, objetos del mundo, especies animales, vegetales. Todo eso es lo que nos va a decir, esto no es una narrativa realista. Eso no lo podemos obviar, porque no podemos, eso. no es Flaubert, no es Balzac dando cuenta de nuestro mundo en ningún momento, ni del presente ni hacia el pasado. Pero más allá de que no podemos obviar eso, si los leemos sueltos, no podemos decir a qué género que no sea el realismo pertenecen. Podría ser el fantástico, lo maravilloso, la ciencia ficción. Ahora, en términos operativos, yo les digo, si los leemos dentro de el corpus de Le Guin, esos textos son ciencia ficción porque entonces sí tienen una serie de elementos. Por ahí el tema de los planetas tienen, digamos, es más débil que el hecho de que ella esté extrapolando elementos de una ciencia que es la antropología para armar sus mundos y para, digamos, para poner en juego lo que quiere que transmitan sus historias, que son estos cuestionamientos de los valores establecidos dentro de las sociedades patriarcales. Para mí lo que más nos permitiría pensarlo como ciencia ficción independientemente es el uso de la antropología para plantear hipótesis culturales de cómo funcionan esas sociedades. Pero en rigor de verdad, más allá de que no sea tan obvio, también hay textos de fantasía o por ejemplo, hay autoras que toman cuentos de hadas tradicionales y los reescriben y los refuncionalizan, convirtiéndolos en algo totalmente transgresor respecto de los valores que portaban, no sé, Caperucita Roja, por ejemplo. No sé, Angela Carter, que es una escritora británica, tiene varias reescrituras de los relatos sobre Barba Azul, por ejemplo. Muy William Tom. claro, muy feministas, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber un interés de, por, digamos, transmitir ciertos valores a través de esas narraciones y siempre va a haber una cierta construcción de mundo, o sea que yo puedo decir que puedo hacer una lectura antropológica, no sé, de Tolkien, por ejemplo, o de los mismos cuentos y novelas de fantasía de Le Guin. Lo que pasa es que ahí el trabajo de construcción de mundo y los elementos antropológicos no son tan obvios como en lo que consideramos su ciencia ficción. O sea, me parece que acá esa tensión entre los dos términos del nombre ciencia ficción que yo les planteaba en la clase del otro lunes, es importante si uno quiere leerlos como ciencia ficción. Pero a eso creo que íbamos, yo iba a eso, creo que Gabriel también, cuando decíamos no son tan importantes los rótulos en términos de poder meter en casilleros
a los textos, pero sí en términos de lo que vos querés como investigadora o como docente hacer con esos textos. Si vos los querés trabajar desde la ciencia ficción, porque esa lectura te interesa, te estimula, te sirve para decir algo en particular, esas son las herramientas que puedes usar. Puedes usar el planeta, puedes usar todos esos elementos que te permiten establecer que es un mundo diferente. En este caso podés usar el hecho de que utiliza la antropología, como en otros casos podrías usar, decir, no sé, este autor se basa en la biología y por esto el texto es de ciencia ficción. Pero es operativo, digamos, la distinción. Claro, me aclara un montón porque o sea, no era la idea que yo tenía de la ciencia ficción, y ahora sí me queda mucho más claro. Es más, se abre muchísimo el espectro entonces de la ciencia ficción. Sí. Gracias. Bueno, si nadie más tiene nada y si no, por ahí lo dicen al final, le pasamos la posta a Martín, que también tenía cosas muy, muy, muy interesantes para decirles hoy, aprovechando este Festival de Ciencia Ficción y Fantástico. No se te escucha. Martín, no se te escucha. A ver, Ahora sí. me parece que es el tema de... Ahora a sí ver, se voy a escucha. volver a probar. Ahora sí, ¿eh? ¿Ahí me escuchan Sí, o se sí, dejó sí. de escuchar? Sí. Listo. Es el tema del uso de los auriculares, ¿no? Y todo Sí. eso. Me parece que con respecto a la pregunta de recién, es el comentario casi Ortiva, casi de bibliotecario, ¿no? Pero siempre es, primero hay que definir qué consideramos ciencia ficción, ¿no? A la hora de preguntarse por, digamos, por qué considerarlo o no. O sea, la ciencia ficción obliga todo el tiempo a tener que estar redefiniéndolo porque cambió mucho en muy poco tiempo en términos históricos. Es muy poco tiempo desde el momento en que surgió el género. Recién está por cumplir un siglo, es muy poco tiempo. Entonces, cuando surge el género de ciencia ficción, tiene determinadas características, y en la medida en que se fue expandiendo, fue agregando otros intereses, otros enfoques, cosas que simplemente 20 años antes hubieran considerado que no era de ciencia ficción. Entonces, más allá de lo que dijo Patricia recién, que adhiero, pero al pie del cañón, con esto de que sirve para ver dónde, digamos, utilizar los géneros para ver dónde le ponemos el enfoque, con qué cosas hacemos constelación. Si lo pensamos desde el tema de, bueno, cómo, si esto entra o no entra, hay que pensar, bueno, ¿entrar en qué? Entonces, por ejemplo, hay, digamos, un enfoque de la ciencia ficción que incluye, digamos, cualquier tipo de creación de mundo. Digamos, entonces, todo el nombre ciencia ficción, por esa razón, queda bastante como anticuado el nombre. Y por eso, quizás respondiendo, digamos, a tu pregunta, si nosotros incluimos, digamos, esta creación de mundos dentro de la ciencia ficción, por esa razón es precisamente que muchos ya ahora eligen utilizar el término ficción especulativa. Porque si uno usa el término ficción especulativa, precisamente ya no tenemos que estar intentando pensar si esto es exactamente ciencia ficción o exactamente fantasy, ¿no? Pensando en esto que comentaba recién Patricia en relación a la tabla, ¿no? Con respecto a los cuentos, ¿no? De cómo se los podía releer, digamos, más allá de, digamos, dejando de lado el realismo, ¿no? Digamos, aceptando que estamos dentro de una tradición no realista, pero no tenemos ningún concepto en relación a la obra de Úrsula, porque no sabemos
pongamos que por ejemplo no sabemos dónde surgió, dónde fueron publicados, cuáles fueron las otras obras, utilizar el término ficción especulativa, ahí ya resuelve todo ese problema. Digamos, es otra caja dentro de estas infinidades de cajas que hace que todo este problema relativo a la ciencia ficción sea menos problemático, que es empezar admitiendo que el nombre en sí, no el género, sino que el nombre del género muchas veces hace agua. Y a veces elegir otro nombre, esto es 100% Úrsula, elegir otro nombre precisamente es una solución para múltiples problemas. De vuelta, retomo lo que decía Patricia recién, la gracia, ¿no?, de estudiar literatura es que podemos discutir, debatir sobre todos estos nombrecitos y las cajas, y eso es parte del descubrimiento, parte de poder aprender más cosas sobre un texto. En ese sentido es genial que las cosas no cierren a veces, ¿no? Que tengamos este tipo de dudas de, bueno, pero ¿dónde metemos ¿Dónde metemos lo otro? Porque nos hace pensar más en determinados aspectos. Por ejemplo, esto recién que decía Patricia, cuando menciona Tolkien. Yo también iba a decir Tolkien, pero ¿sabes? Aparte lo pensé por otro lado. ¿Sabes por dónde lo pensé yo? Cuando hablabas de, obviamente con respecto a Úrsula, la antropología. Yo lo pensé, lo que ibas a decir de Tolkien, pero no por la antropología, que también la podemos... De hecho, El Señor de los Anillos comienza con un tratado antropológico. Literalmente, él escribe la secuela del Hobbit, y El Señor de los Anillos no comienza con la aventura, comienza definiendo cuáles son los 3 tipos de pueblos hobbits que hay. Bueno, más allá de eso, yo pensé en Tolkien por la filología. Claro. O sea, digamos, para dar un ejemplo de lo que dijo Patricia dentro del fantasy, podríamos decir que Tolkien, y esto, digamos, como estudioso de Tolkien lo puedo decir, Tolkien escribió su obra únicamente para tener una narración donde poder utilizar los desarrollos filológicos que él estaba creando. Entonces podríamos perfectamente decir, si la ciencia ficción incluye, digamos, la extrapolación de toda ciencia, ¿no? Incluso las ciencias blandas, podríamos decir que Tolkien lo hace, ¿no?, a partir de la filología. O sea, realmente hay una frase de Tolkien que dice: yo empecé a inventar estas narraciones para poder decir este tipo de frase y que tuviera un sentido, ¿no?, que no fuera algo en el aire. Pero claro, ahí de vuelta, ¿qué es lo que nos haría ruido? El término ciencia ficción, ¿no? Y decir, bueno, pero tú una narrativa extrapolada de la filología, tipo, ciencia ficción no es demasiado, como diciendo la antropología, bueno, podemos decir que sí, pero filosofía, ¿no? Bueno, y así, etc. Y ahí volvemos a lo que decía antes, ficción especulativa, ¿no? Lo que especula, ¿no? Los universos vislumbrados, para utilizar un término de un antólogo argentino. Creo que eso un poco como que simplifica de alguna manera el problema, ¿no?, de tener que pensar si algo, digamos, tiene que ver o no con la ciencia. Pero bueno, podríamos estar años debatiendo, ¿no?, esto. Bueno, acá, por otra parte, están recomendando en el chat un webtoon que se llama Forever After, ¿no?, en relación a esta frase utilizada al final de los cuentos de hadas, ¿no? Que nosotros no, que sería el por siempre de vivieron felices por siempre. Bueno, no sé si, porque ya termina la clase y no me quiero pasar, quizás podemos dejarlo de... Yo lo que iba a contar un poco era sobre la saga de Terramar, que es ¿cómo se llama? La saga de libros, ¿no?, de fantasy, o maravilloso, que escribió Úrsula y que está en lo mejor de su obra.
Pero para no hacerlo en 5 minutos, me parece que sería mejor directamente dejarlo para otra clase de consulta, ¿no? ¿No, Pata? Así no, porque a mí no me va a dar el tiempo y Sí, porque lo es bueno re de estas clases tarde. de consulta es que Sí, que tampoco hacemos estamos lo que apurados. queremos en ellas. Exactamente, ese es nuestro lema, ¿no? Hay que hacer el logo, el escudo, De la que sea, cátedra. no sé, un pato con una copa de vino y que abajo diga, hacemos lo que queremos. Sí. Así que, bueno, nada, así que lo dejamos mejor para otro lunes, quizás probablemente el lunes próximo. Pero desde ya les digo que Úrsula es uno de mis escritores favoritos, pero por lejos probablemente mi favorito. Así que acá es una pasión que compartimos con Patricia. Y quizás me parece que esta idea de decir, bueno, lo dejamos para la próxima, es precisamente por el nivel de placer que tiene que ver leer y charlar sobre ella y su obra. Y simplemente ya para cerrar el encuentro de hoy, a mí me pasó que había leído Un pescador del mar interior, pero lo había leído hace muchísimo tiempo, entonces ahora al releerlo siento como, digamos, en relación con los otros cuentos, es como que siento que lo volví a entender de una manera que no lo había entendido antes, porque antes estaba más con la parte digamos, del viaje, ¿no? Este viaje galáctico, ¿no? Entre los diferentes planetas y los años luz. Y a partir de este encuentro y los cuentos es como que lo vi más desde la parte matrimonial. Sí. Así que bueno, nada. Dejo entonces para el otro lunes la parte de Terramar. Les vamos a seguir bombardeando con Úrsula, pero realmente creo que es de todos los autores que tuvimos en el siglo XX, creo que ella está ahí al lado de los 5 mejores fácil. Bueno, nada, dejemos acá. ¿Alguien tiene algo más para comentar? Como que, Quería preguntar algo sí. que entré al blog para ver qué es lo que teníamos que leer para el viernes y había textos que no estaban disponibles de los obligatorios. 17 sílabas no estaba disponible. El de McDonald y Newman, traslado de distanciamiento en la escritura no lo terminé de escribir el título, tampoco estaba, y el de Baxter tampoco. Bueno, vamos había uno que había que pedir. Se deben haber caído los links. Exactamente. Bueno, excelente, que ahí no vi quién estaba hablando, pero gracias por avisar, porque si no, hubiera llegado el viernes, ¿no? Y me iba a decir, por lo menos hasta no pudimos ayer leer no nada. estaban. No, así que si no estaban ayer, probablemente tampoco estén hoy. Gracias por avisar. Así que ahora, después, nos sentamos a ver qué pasó. Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, gracias por escuchar nuestra pasión, por la participación, la paciencia, y bueno, nos vemos el viernes. Acá mi copia de Un pescador del mar interior, 20 pesos salía, año 2000. Sí. Yo tengo otra diferente. Claro, esa es después de los 2000, 2003 más o menos. Sí, fíjate. Yo me lo compré primero en inglés. ¿Es una novela o es un cuento? No, es una recopilación de cuentos. Sí. ¿Y se consigue eso ahora? Sí, idea? yo creo que sí. Hay ediciones baratas. Sí. Después podemos charlar una lista de nuestros recomendados. Bueno, probablemente el otro lunes vamos a hacer eso.
Vamos a hacer un top 10 de libros de Úrsula. Bien, muy bien. Hacemos lo que queremos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta el viernes. Chao. Chao.